Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos en este día. Le he titulado El temor que anula la fe. El temor que anula la fe. Hay un temor que es el temor dañino que va en contra de lo que es la fe. Paraliza y la anula. Se describe este temor como un estado emocional que está ligado a la falta de confianza en Dios y a la influencia de pensamientos negativos o contrarios a la verdad conforme a la palabra de Dios. Este temor dañino es un temor que domina el corazón y lleva a dudar de las promesas de Dios. Podemos tener este tipo de temores que muchas veces no los podemos o nos cuesta un poco identificar los que los tenemos. Tenemos que examinarnos todos nosotros qué temor es el que tenemos. Generalmente la gran mayoría de temores anulan la fe. Hay un temor, obviamente, que es normal. Por ejemplo, el temor a un precipicio. Cuando tú vas caminando por un risco y tú tienes temor a caerte, pero no un temor exagerado, sino que es un temor preventivo. Es una alerta preventiva. Caminas con una alerta preventiva, pero no con miedo. Ya si ese temor cae en la parte del miedo, estamos hablando entonces de un temor que anula la fe. Ahora, hay situaciones en que no necesariamente el temor es un miedo y también pudiera estar anulando la fe. Este temor se puede traducir como una desconfianza en Dios. Cuando no confiamos en Dios, de que Él es el que nos cuida, entonces tenemos temor, por ejemplo, a una quiebra financiera. Tenemos temor a que nos vaya mal en la vida. Tenemos temor, por ejemplo, al matrimonio. Tenemos temor, por ejemplo, a abrir nuestro corazón, recibir amor y dar amor. Todo este tipo de temores son temores que anulan la fe. El temor dañino es este que domina el corazón y lleva a dudar de las promesas de Dios y lo que Dios quiere para ti. Todo lo buena dádiva, todo un perfecto proviene de Dios. Cuando tú dudas y tienes ese temor de que lo malo, lo cual no es algo que Dios te esté dando, es algo que tú, según las circunstancias que estás viviendo, sientes que te puede suceder eso malo. Ese temor que no proviene de Dios anula la fe. Se opone a la fe porque desplaza la confianza en Dios y pone el enfoque en las circunstancias, el peligro o el fracaso. Vamos a ver varios ejemplos acá. El ejemplo, por ejemplo, en los discípulos. En Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice que los discípulos están en una barca durante una tormenta. Aunque Jesús está con ellos, sienten ellos miedo y duda. Y dicen ahí, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí el temor anula la confianza en el poder de Jesús para protegerlos. Veamos otro ejemplo. El temor de Pedro al caminar sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Pedro comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al observar el viento y las olas, siente miedo y empieza a hundirse. Siente temor. Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es un ejemplo claro de cómo el temor puede desviar la mirada de Jesús. Es decir, en vez de estar mirando a Jesús, que era lo que tenía que hacer Pedro, comenzó a ver las circunstancias y eso anuló la fe. El temor anula la fe y no proviene de Dios. La Biblia es enfática
en que el temor que paraliza la fe no proviene de él. En cambio, él da poder, amor y dominio propio. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras versiones dice espíritu de temor, porque la cobardía viene del temor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este temor dañino es una herramienta del enemigo para desanimar y alejar a los creyentes de su propósito. Ahora, si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, si la fe es la sustancia, como hemos visto, de las cosas deseadas por Dios y deseadas por nosotros, entonces el temor es la sustancia de las cosas no deseadas, es decir, las cosas que no queremos que nos sucedan. El temor entonces es la sustancia de las cosas no deseadas, así como la fe, que es la sustancia que hace que las cosas deseadas, que son las promesas, se hagan realidad, y hace que esas sustancias, hace que esas promesas se hagan realidad. De igual manera, el temor es la sustancia que hace realidad las cosas que no queremos que sucedan o no desearíamos que sucedan. La razón por la que tienes temor a algo es porque crees que es posible que eso que temes se puede manifestar. Por eso te preocupas, te da preocupación, porque tienes temor de algo que puede suceder. Presientes. Algunos dicen, yo presiento que esto puede suceder, y tienes temor de que algo suceda. Ahora, un presentimiento no necesariamente es un temor, pero el presentimiento se puede convertir en un temor cuando entra la preocupación. Te preocupa que eso que estás pensando que no es bueno se manifieste, y eso es temor. Eso precisamente es temor. Temor a algo que suceda en tu vida. Cualquier cosa, si es negativo, eso no proviene de Dios. Eres el hijo de Dios y no es el deseo de Dios darte esas cosas. Pero tú, a través de la fe, no en Dios, sino la fe en otras cosas, como el miedo, como el temor, que no es de Dios. Ahora, si esto no es de Dios, imagínate entonces de quién es el temor. El temor no es de Dios. El temor no es algo que Dios quiere que tú tengas. Y no es el propósito de Dios. Si no es el propósito, no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿de quién es el temor? El temor es de Satanás. Y el temor se manifiesta también a través de un espíritu. Sí, es una emoción humana el temor, pero también ese temor atrae a un espíritu, a un ser espiritual del mal, un ser maligno que se llama temor. Entonces el temor emocional llama al espíritu maligno y abre puerta, porque el temor emocional, el temor del cual estamos hablando, es pecado. Es pecado, sí, señores. Por si no lo sabía, el tener temor o en algún momento abre puertas. Es pecado y tienes que arrepentirte de los temores que tengas. El temor atrae problemas. Si no lo controlas, el temor o no lo detienes, atraerá la misma cosa que no deseas tener. Porque el temor es una predisposición, es una inconformidad, es no querer algo que crees que puede suceder porque sabes que no te conviene, que no es bueno. Entonces ese temor no es de Dios. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Job. Veamos esto en Job, Job capítulo 3, versículo 25 al 26. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Traigo otras tres versiones más. Traigo la nueva versión internacional,
la Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy. Vamos a ir viendo un poquito para entender los versículos. Por eso traigo estas 4 versiones. Esta versión Reina Valera 1960 dice: porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hasta aquí está diciendo claramente que lo que temía Job, precisamente eso le vino y eso le aconteció. En la Nueva Versión Internacional leemos lo que dice: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Vea lo que provoca el temor. Una incomodidad total en la persona. Nueva Traducción Viviente, vamos lo que dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Que vean ustedes que este temor de Job no era un temor que de repente tuvo, sino es un temor viejo. Job practicó mucho el temor y ese temor era un pecado. Sí, aunque Dios decía que era un hombre justo, no era un hombre perfecto, obviamente. Nueva Traducción Viviente dice entonces: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Ahora, ¿qué es lo que temía Job? ¿Cuál era el temor de Job? El temor de Job era sobre sus hijos. El temor era que sus hijos se apartaran de Dios y les fuera mal. Ese era el temor que tenía Job. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice: todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego. No encuentro paz, sino inquietud. Vean ustedes entonces que esto ya era un espíritu de temor. No solamente eran emociones de Job, sino que ya eran espíritus de temor que estaban trabajando en Job. Dios le dijo, obviamente, en algún momento a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás hizo una petición de poder probarlo. Ahora, Dios le dijo a Job: él está en tu poder, está en tus manos. Ahora, no porque Dios puso a Job en las manos de Satanás, sino que Job se puso él mismo en las manos del diablo por su temor, por su puerta abierta. Definitivamente aquí vemos, conforme lo que hemos leído en estas 4 versiones, que no era un temor como normal lo que tenía Job. Era un temor que le causaba un problema y le quitaba la paz. Le venía agitación, dificultad, turbación, inquietud. Así que sí tenía una debilidad. Job, sí, claro que tenía una debilidad Job. Algunos dicen que el libro de Job representa pues la fidelidad de un ser humano con Dios, pero no, yo diría más bien que el libro de Job trata de cómo Dios afina su vaso, cómo Dios afina a su siervo, en este caso a Job. Le faltaba ser perfecto, excelente, mejor dicho, Job para con Dios. Sí, no había justo como Job, pero le faltaba a Job. Y lo que le faltaba era la parte del temor. Y fue ahí precisamente donde fue probado. Y fue probado para que saliese victorioso, para que saliese enseñado de ya no más tener temor como el que tenía, ya no más abrir puerta. Lista de sinónimos de este temor dañino. Algunos, bueno, los libros, ¿no? Los libros de diccionario dicen que puede ser miedo, un sinónimo. De todo lo que le esté causando usted miedo, haga una lista de las cosas de las cuales usted tiene temor. Elimine usted el temor. ¿A qué le tiene miedo?
Todo lo que es que yo no quisiera esto porque si no me sucede algo malo. Ya eso es un temor. Ya eso podría ser un temor. Y, miedo es sinónimo de temor. Angustia podría ser sinónimo de temor. Ansiedad. La ansiedad puede venir por el temor. Preocupación. La preocupación puede venir por el temor. Inseguridad. Definitivamente. Cuando tenemos un temor hay inseguridad, desconfianza. Sí, hay desconfianza hacia otros, pero también sobre todo desconfianza hacia Dios. Si tenemos un problema, mejor resolvamos el problema, pero no tengamos temor para resolver el problema. No tengamos temor de la situación si tenemos a Dios. No le demos a puerta, no abramos puerta y no le demos chance a Satanás que trabaje en contra nuestra. Porque precisamente como le dice Job, lo que más temía, eso me sucedió. Porque el temor atrae las cosas de las cuales tenemos temor. Desconfianza, entonces sinónimo de miedo. Desesperación es sinónimo de miedo. Pánico, terror, aprensión, temor excesivo, nerviosismo, sospecha. Sospechamos algo que pueda estar sucediendo y eso que sospechamos es algo malo. Pero sospechamos con temor. No es una sospecha para tomar acción o para orar. No, sino que ya entró la emoción del temor entró en el corazón. Y fobia. Sí, una fobia puede ser un trauma que tenga que ver con fobia. También puede ser causa de temor. Y son sinónimos. Antídoto contra este temor dañino. La fe y el amor son las claves para vencer este temor destructivo, este temor que anula la fe. Confianza en la presencia de Dios. Tenemos que tener confianza en Dios. Cuando tenemos confianza en Dios, tenemos que saber que lo que realmente estamos pensando y hablando, pues demuestran esa confianza. Ahora, usted fácilmente puede decir, pastor, es que para mí yo no tengo temores. Mira, te voy a dar un ejemplo de una persona de mi equipo. No voy a decir el nombre de la persona, pero una persona de mi equipo me comentaba en una de las reuniones que cuando estaba en el trono de Dios, ella, adorando, ella se agarraba fuertemente de los pies de Dios porque tenía temor de caerse del trono de Dios. Y uno puede decir, wow, qué bonito, qué hermoso eso. Pero no, eso no era nada bonito para Dios porque había temor en esta hija de Dios. Tenía miedo, tenía temor de caerse del trono de Dios y para no caerse, entonces lo que hacía era que se agarraba de los pies de Dios y tenía el espíritu, el corazón incorrecto. No había confianza en que Dios la podía sostener. No había confianza en que Dios la podía guardar. Tenía miedo. Entonces, ese era un espíritu. Yo inmediatamente la corregí y le dije, hermana, eso no es correcto. Eso es temor, no está bien. Eso no es de Dios. Quítate esa mente, esa mentalidad, ese concepto mental de que te vas a caer. Confía en Dios porque estás adorando con temor. Ahora, si ella adoraba con temor, adoraba con pecado. Y toda adoración, toda ofrenda presentada a Dios con pecado no es bien recibida de parte de Dios. Porque está manchada. Porque no huele bien esa ofrenda. Porque viene con pecado. Así que tenemos que tener confianza en la presencia de Dios. Vean qué tan delicado es, qué tan fino es este asunto del temor, que cualquiera pudiera decir, no, yo no tengo ese problema. Y sí lo tiene. Sí tiene el problema. Entonces veamos lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. ¿Temes tú? ¿A qué le estás temiendo? No es de Dios. Y si temes, es una puerta abierta, es pecado. Y anula tu fe.
eso es lo que sucede, ¿no? Que cancela y anula tu fe automáticamente. Dice la palabra acá, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Claro, cuando tú estás haciendo las cosas que a Él le agrada, Dios está a favor tuyo. Dios está a favor tuyo en todo sentido. Y cuando tú no estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, Dios está a favor de que tú regreses y te arrepientas. Entonces tienes que tener confianza. Confianza en la presencia de Dios. Otro aspecto importante del antídoto contra el temor, este temor dañino, es el amor que expulsa el temor. Eso lo vemos en 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, si tú sabes que Dios te ama y tú amas a Dios, y esto es genuino, esto no es un concepto mental, sino que es algo que nace del corazón. Entonces, cuando entendemos esto, y el temor se va, el temor pierde su poder y lo que resulta de este amor es la confianza plena y total en Dios. Y el tercer punto importante aquí destacar del antídoto contra el temor, este temor que daña la fe, es vivir en fe, no en miedo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque vivimos por fe, no por vista. Es decir, la fe implica creer en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Tiene que ver entonces con una decisión de vivir nosotros por fe y no por vista. De esta manera, estos tres puntos son un antídoto contra el temor dañino. Entonces, resumiendo, la confianza en la presencia de Dios, el amor que expulsa ese temor y vivir en fe. Ahora, ¿cómo superar el temor que anula la fe? ¿Cómo superarlo? 1. Oración constante. Pide a Dios fuerza y paz. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te vas a afanar ante un problema, ante una circunstancia, ante una situación, sea cual sea la situación. No tienes por qué tener ese temor. Algunos tienen el temor de Job. Sí, es que yo tengo temor, es que yo no quisiera que mis hijos, y muchas madres lo expresan, ¿no? Que tienen hijos que son inconversos, que no quisiera que mis hijos que no conocen de Dios y que no quieren saber nada de Dios se hagan viciosos. Ya tiene un temor. La persona ya tiene un temor de que sus hijos se hagan viciosos. Es que yo no quisiese que mi hijo que va a la iglesia, sí es cierto que mi hijo sirve en la iglesia, no es que yo desconfíe de Dios, pero sí tengo un temor de que mi hijo de Dios se vaya para el mundo. Y ya sea que ese temor sea con fundamento o sin fundamento, ya sea que porque el hijo dé alguna pista o alguna indicación de que se podría extraviar, ya es un temor. No importa la razón, no importa qué justificación le podemos dar, ya es un temor. Entonces hay padres que viven con temores con sus hijos. Es que lo que a mí me pasó, que yo pues nunca me casé, dice, por ejemplo, una mujer, yo nunca me casé y yo tuve un hijo soltera, pues yo tengo miedo, tengo temor de que a mis hijas les suceda lo mismo. Y así como hay mujeres que tienen temores, hay hombres que también tienen temores. Temor a perder el trabajo, temor a que le vaya mal en la vida, temor a que mañana suceda algo el día de mañana, sí, mañana mismo. Entonces no quieren que llegue el día de mañana porque le tienen miedo al día
al día de mañana, a lo que suceda, por malas experiencias, porque ya les ha sucedido antes. No importa la razón, hay miedo, hay temor. Temor a la situación económica que se está viviendo en el país, temor a no tener para comer, temor, temor a no tener la vivienda y que se caiga el techo, se caigan las paredes de la casa. Hay diferentes temores que se pueden estar teniendo. Esos temores anulan la fe. Si tú tienes un Dios y es el Dios Todopoderoso, tú dices que confías en Él, demuestra lo que confías en Él. Deja el temor y pon la confianza en Dios. Primeramente debes de arrepentirte de eso, de estar teniendo temor, porque a Dios no le agrada. No es del agrado de Dios eso. Sin fe es imposible agradar a Dios y ese temor anula la fe. Es totalmente contraria a la fe. ¿Cómo superar el temor entonces que anula la fe? Y tengo 4 puntos aquí. 1, oración constante, pidiendo a Dios fuerza y paz. Y vuelvo a leer Filipenses capítulo 4, versículo de 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. 2, meditando en la palabra, llena tu mente de las promesas de Dios. Repítalas, ¿sí? Si tu debilidad es el futuro o las circunstancias o la parte económica, pues mira bien y obedece la palabra de Dios. Si tiene que ver con la economía, estás tú diezmando, estás tú ofrendando. No lo estás haciendo, entonces obedece, diezma y ofrenda. Ahora, si tú no diezmas y ofrendas, si tienes temor, tú entonces vas a leer algún versículo que te ayude, ok, pero te olvidas de diezmar y te olvidas de ofrendar. Y Satanás encuentra una falta en ti. Satanás consigue un derecho legal porque tienes una puerta abierta por otro lado. No puedes actuar así. Tienes que cerrar todas las puertas. Tienes que estar bien con Dios. Tú no puedes estar diciendo, pues que me va a ir bien porque tengo un Dios que me ama, pero tú no tienes relación con Dios. Tú tienes que tener una relación genuina con Dios hoy. Esta palabra es para aquellos que tienen relaciones genuinas con Dios. Esta palabra de hoy no es para personas que no tienen relación con Dios, es para aquellos que sí tienen una comunicación con Dios. Así que es importantísimo el repetir la palabra de Dios para que se interiorice, pase de la mente al corazón y se transforme en fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero es una palabra de Dios encarnada en nosotros. Es una palabra de Dios producto de una vivencia en nosotros. Viene por el Espíritu esa palabra, no viene por la mente nada más. Sí, aunque lo estamos leyendo, lo estamos repitiendo y la mente tiene que actuar. Es la fe, no viene por ahí. Aunque sí es un arma, es un procedimiento el que estamos usando. La fe tiene que venir por el Espíritu. Y ahí es donde tú tienes que orar para que Dios haga la obra en tu corazón. Pero mientras más la repitas, más se va a interiorizar. Mientras más la repitas, más va a calar dentro de ti. Si es que tienes la actitud correcta para que eso suceda. 3 punto de cómo superar el temor que anula la fe. Rechazar el espíritu de temor. Sí, yo diría que no está aquí puesto, pero yo diría que antes de rechazarlo, pedir perdón por tener el temor. Porque tienes ahí un problema de pecado. Tienes que pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por el temor y dale el nombre al temor. ¿A qué le estás teniendo temor? Y por todos los demás temores que puedas tener. Por eso yo te digo que haz una lista de todos los temores, porque es posible que tus temores, si tú eres una persona débil en esa área, es posible que todos esos temores que tú tienes anulen completamente la fe. Y eso está evitando que tú alcances la prosperidad, que tú alcances todo lo bueno y las promesas del nuevo pacto, que tú alcances todo lo que Dios tiene para ti, que es la herencia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo.
Rechaza el espíritu de temor. Declara tu confianza en Dios y resiste todo pensamiento que te venga con duda o con incredulidad o con miedo. Y Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste, es decir, rechaza también. Resistir implica muchas cosas. Implica también hacer guerra. Y resistir implica rechazar también. Así que rechaza los pensamientos de temor. Rechaza los pensamientos de duda. Rechaza los pensamientos de desconfianza. Rechaza todos esos pensamientos negativos que piensas y a veces hablas y te atas con esos pensamientos, te atas con la duda, te atas con la incredulidad, te atas con la falta de fe, te atas con el temor y con el miedo. Y eso es lo que precisamente viene, porque cuando tú hablas, cuando tú dices estas cosas que provienen del temor, tú estás llamando a esas cosas para que sucedan y se hagan realidad. Así como la fe hace realidad las cosas que no se ven, y que son las cosas que son las promesas de Dios, cosas buenas, así también la duda hace realidad las cosas que no se ven, que son las cosas del diablo. Sí, sí, todo lo que no es de Dios es de Satanás. El temor no es de Dios, el temor es de Satanás. Y Satanás quiere que sucedan cosas en tu vida para que te dé temor y también para que te vaya mal. Así que tercer punto, rechaza el espíritu de temor. Echa fuera todo demonio de temor, echa fuera todo pensamiento de temor, rechaza y corrige toda emoción incorrecta que puedas tener. Rechaza el temor de todas formas. Cuarto punto, cómo superar el temor que anula la fe, es fortaleciéndote en la fe. Recuerda testimonios, repasa testimonios y experiencias que tú has tenido con Dios y que otras personas tienen con Dios. Repasa de dónde te ha sacado Dios. Recuerda experiencias pasadas de cómo es que Dios ha sido fiel para contigo, lo que Dios ha hecho, lo bueno que Dios ha hecho. Afiánzate en el Señor conforme al testimonio tuyo que tengas, experiencias que tengas donde Dios te ha ayudado, pero también experiencias donde otros tienen, donde Dios ha ayudado a otras personas. Fortalece tu fe para que ese temor se vaya, para que ya dejes de pensar en eso. Todo esto tiene que ver también con decisiones. Decide de una vez por todas parar tu vida y tu forma de pensar y tu forma de hablar negativamente. Decide parar eso. Decide y hazlo. Corta de una sola vez con todo ese asunto. Hay personas que piden liberación. Pastor, ¿me puede usted liberar? Sí, y uno no sabe. Y son personas que viven del temor. Viven en el temor. Viven conforme a la palabra que Satanás declara sobre ellos. Sí, porque los que viven por la fe viven por la palabra que Dios declara sobre sus hijos. Pero los que viven del temor viven de la palabra que Satanás declara sobre ellos. Aunque ellos no saben. Pero como uno no sabe como ministro muchas veces lo que está ocurriendo en la vida de esa persona, muchas veces el formulario no nos da a indicar que hay temor en la persona. Y a veces la persona no pone que tiene ese problema porque es inconsciente de que tiene el problema del temor. Y entonces lo liberamos a esta persona, echamos fuera 50 demonios, resolvemos varias cosas en esa sesión y la persona se va, pero como es normal para esta persona el tener pensamientos negativos y el estar hablando negativamente en esas formas de hablar, expresar el temor que siente, el temor con el cual vive, inmediatamente, así como salieron los 50 demonios, regresan 100 más a esta persona y otra vez en la misma semana que recibió liberación, en la misma semana otra vez vuelve a tener los mismos problemas y aún mayores que los que tenía. Así que decide de corazón
Ya no le des más tiempo a esto. Haz una lista. Sal de la inconsciencia y pídale al Espíritu Santo que te alumbre tu corazón y tu mente para que puedas detectar qué temores estás teniendo. Algunos de ellos tú eres consciente de esos temores. Anótalos, de los cuales tú eres consciente, que son los más fuertes. Pero hay otros que son calladitos. Hay otros que están allí cabizbajos, pero en silencio, causando problemas y desastres en tu vida. Detecta analizando tu comportamiento, lo que piensas y lo que hablas. Fíjate bien en lo que dices. Fíjate bien en lo que piensas y vas a detectar muchos otros tipos de temores que estás teniendo, que estás alimentando y que estás desarrollando. Detecta bien eso. Rechaza esos espíritus y esas motivaciones. Y no importa, no tienes por qué estar viviendo de las circunstancias creyéndole a la ola que se levantó, que va a venir contra ti y te va a destruir. No tienes por qué llenarte de temor si tienes a Dios. Con Dios haremos proezas. Con Dios se levantará como poderoso gigante a favor tuyo. Cree en Dios. Tú eres hijo, hija de Dios. Él no tiene y no quiere abandonarte. Tú eres el que se separa de Él a través del miedo, a través del temor. Es lo que eso hace separación entre tú y Él. Cuida esto en tu vida, porque esto anula la fe y evita precisamente que tú alcances las promesas del nuevo pacto. Evita precisamente que tú corras la carrera que tienes que correr, la carrera de la fe. Evita precisamente que tú alcances el diseño por lo cual Dios te ha creado. El temor entonces anula la fe y surge cuando quitamos los ojos de Dios y nos enfocamos en los problemas. Sin embargo, podemos vencerlo confiando en el carácter de Dios, en sus promesas y fortaleciendo también nuestra relación con Él a través de la oración y la interiorización de la palabra de Dios. Y a través de la conciencia, meditando, analizando bien lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Y luego pidiendo perdón y echando fuera a ese espíritu que quiere operar en tu vida y cambiando tú con tu decisión el comportamiento y ya no más estar pensando negativamente, sino estar pensando positivamente. Practica la interiorización de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a alimentar la fe. Al fortalecer tu fe, va a menguar la parte de la incredulidad, va a anular la fe, la parte del temor. Uno es adversario del otro. Uno es contrario al otro. Por un lado, la fe, por otro lado, el temor. Tú escoges y tú vas a tener que hacer el trabajo apropiado para eliminar el temor. Guerrero del Señor, adelante. Esta es la palabra de Dios para ti. Espero que sea de edificación y ponte a trabajar para que no más erradique de una sola vez, ya no más tengas temores en tu vida, sino confianza en Dios y camines con la fe en el llamado que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que mis hermanos la reciban, la comprendan y se analicen. Y a ti, Espíritu Santo, tú les muestres a ellos cuáles temores son los que están ellos teniendo en inconsciencia. Y que, Señor, tú los lleves al arrepentimiento. Tú los lleves a pedir perdón y a echar fuera este espíritu que es contrario al plan de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús se ha hecho así, para honra y gloria de ti, Señor, y bendición de tus hijos. Amén. Dios le bendiga.